Cuba, ¿democracia o dictadura? Escuchamos su respuesta, interesante por demás, y le explicamos un poco de esto, a cuánto español confundido quede y a cuánto aspirante a comunista quede en este mundo. Hoy en vida soy inquieta, una cubana de a pie, que te cuenta su experiencia y te la muestra también. Y si se trata de Cuba, la libertad exigiré, por eso me meto en todo, te esperaré. Cuba, ¿democracia o dictadura? Dictadura por Estados Unidos. Por Estados Unidos. Sí. ¿Podrías, me interesa mucho, explayarnos esa respuesta? ¿Por qué por Estados Unidos? La culpa de lo que está pasando en Cuba es que Estados Unidos lo tiene reprimido desde hace muchos años y por eso están así. Porque Estados Unidos no quiere que no sigan así. O sea, la culpa realmente es de Estados Unidos, pura y dura. Vale, o sea, una especie de bloqueo... Absoluto. Vale, ¿y tú? Lo mismo, opino lo mismo. Por Estados Unidos. Sí, porque les tienen bloqueados, pero les han tenido bloqueados siempre, entonces... Sí. Hace un par de días les publiqué un video donde salía el payaso de Díaz-Canel, pues hablando de la franja de Gaza, bla, 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 obviando, ignorando, pues la situación que él y todo su gobierno provocan en Cuba. Así que a mí no me resulta, pero para nada, contrastante la opinión de estos chicos, donde apunto con muchísima fuerza que ni siquiera logran explicar su criterio, porque es que su criterio no es otra cosa que repetir como papagayos lo que han estado escuchando de generación en generación, sin conocer nada de Cuba, sin escuchar el criterio de los cubanos. Y pues sencillamente ese discurso oxidado y que es made in Fidel Castro, donde la dictadura cubana por años y años y años, cuando no existía la internet, cuando ninguno de nosotros podía tener voz ni visibilidad ante el mundo, pues lo único que se escuchaba de Cuba era pues eso que Fidel y todos sus testaferros pues estaban constantemente esgrimiendo en cuanta tribuna mundial encontraran. De hecho, tampoco es de extrañar que tanto en los videos míos cuando hablo del tema Cuba, como en cualquier video que se pronuncie en contra de la dictadura, pues lleguen las ciberclarias histéricas, ruidosas y patéticas a escribir. ¿Y por qué no hablas del bloqueo? ¿De qué bloqueo me estás hablando? Yo no voy a venir aquí en este video a explicarte que no existe un bloqueo, ni a explicarte qué cosa es el embargo que tiene impuesto Estados Unidos a Cuba, ni la significación histórica que tuvo, porque de eso hay material suficiente en toda la internet. Lo que sí te voy a recordar es que, número uno, Cuba está bloqueada por sí misma. Cuba está bloqueada por la ineficiencia. Cuba está bloqueada por no construir absolutamente nada. Cuba está bloqueada por no producir absolutamente nada. Cuba está bloqueada por acostumbrarse a vivir de la teta de los rusos que parece que van a agarrar nuevamente. Y sobre todo de las remesas y de todas las cosas que se envían desde los Estados Unidos hacia Cuba. Desde la leche en polvo, desde el pollo, desde el arroz, desde cualquier producto que a ti se te puede ocurrir que pueda llegar a la boca de algún cubano, en un % altísimo, todo proviene de Estados Unidos. De hecho, son tan inconsistentes en su discurso porque su legislación está pública ahora mismo en la internet. Y esa misma resolución 280 del 2023 no solo continúa permitiendo la entrada de alimentos, aseo e insumos médicos al país procedente de los Estados Unidos, sino que además, para estimular que sea mucho más, pues lo reciben con el beneficio de no tener que pagar impuestos en la aduana de Cuba. Y te digo más, vive tanto Cuba de los Estados Unidos y con la complicidad del gobierno actual de los Estados Unidos, que no es casualidad que en este año que ha pasado, pues se hayan aceptado en este país y de manera irregular, con una inmigración
no organizada más de 300.000 cubanos, que es la ayuda mayor que le está dando el gobierno de los Estados Unidos al gobierno cubano, porque al final son en su inmensa mayoría una juventud que no tiene ningún compromiso histórico, una juventud que lo único que entiende, piensa y calcula es: quiero vivir bien y quiero ayudar a mi mamá en la isla. Sin entender que ese proceder es una herramienta básica en la supervivencia de ese gobierno dictador. Sinceramente, yo siento mucha tristeza cada vez que yo escucho criterios que demuestran tanta ignorancia. Sinceramente, yo siento mucha tristeza cada vez que siento o veo juventud arrastrada por ese discurso comunista que siempre va a ser el más bonito porque está diseñado para decirte lo que tú quieres escuchar y que jamás te va a cumplir absolutamente nada. Y cuando te tenga bien amarradito, pues te va a quitar incluso todo lo que tenías o lo poco que tenías antes de hacerte todas las promesas que no te van a cumplir. Y que te quede claro que entre las primeras cosas que empiezan a retirarte es la libertad de expresión, porque el adoctrinamiento se basa en la repetición constante de una mentira que termina siendo una verdad, llenando tantísimos oídos, pero que no pasa de ser una absoluta utopía. Y aunque pudiera en este tema referirme a cualquiera de los países que está incursionando lamentablemente por ese camino del comunismo, pues en esta oportunidad quiero tocar un poquito más apegado a lo que está sucediendo en España con esta fiesta que está formando Pedro Sánchez, ese teatro barato que formó de que me voy, de que no me voy, de que me quedo, pero que entonces porque el pueblo, 5.000 personas que logró reunir trayendo de no sé dónde y que por supuesto que no representan en lo absoluto al sentir del pueblo español, y que ahora en su discurso de me quedo, pues quiero que lean muy bien entre líneas, aunque no lo están. Entre líneas está solamente para los sordos, que va a comenzar lentamente una cacería de brujas enfocada en todo aquel que tenga visibilidad y que no apoye su sistema comunista. Y ya empezó atacando a los hormigueros y espero fervientemente que David Broncano no se venda a ese impostor que no debería estar en la posición de presidente de España, porque aunque yo sé que 14 millones de euros pues es una cifra bastante tentadora, mañana David, cuando una sola palabra digas que no le guste, habrá en lugar de David un Pepe, un Mario o un cualquiera, y tú serás cancelado de la misma manera que están queriendo cancelar el hormiguero hoy. Y si no les queda claro lo que estoy hablando, pues justamente en las mismas fechas en que se estaba moviendo todo esto en España, pues estaban juzgando en una ciudad que se llama Camagüey, en Cuba, a 13 jóvenes que han recibido condenas entre 10 años y 15 años de prisión, acotando que incluso uno de ellos intentó contra su vida ya ante la desesperación de escuchar la sentencia. Cargos de sedición, delitos contra la seguridad del Estado y no sé cuántas otras patrañas han esgrimido en ese bulto de papeles que ellos llaman leyes cubanas, y que yo te traduzco para que tú entiendas qué fue lo que hicieron esos muchachos que hoy con 21 años y menos tienen condenas de 15 años de prisión en las cárceles de Cuba. Pues lo único que hicieron esos muchachos es estar en la calle, abrir su aplicación de Facebook, comenzar a transmitir en vivo, justamente en el mismo momento en que muchísimas personas en su ciudad caminaban pacíficamente haciendo actos de protesta contra el régimen fascista, dictatorial cubano. Eso que haces tú cualquier día, bajo cualquier circunstancia, con una bronca, con una reyerta, con una bifuca, con un accidente, con un concierto, eso que es tan normal en el mundo entero, está prohibido en Cuba.
Y esos niños hoy están presos para que sirvan de escarmiento y todo el mundo sepa dentro de la isla que al final ese gobierno tiene todo el poder de hacer con tu vida lo que le plazca. Y que tú no tienes ni siquiera la libertad de poner en tu página de Facebook personal una realidad que está pasando a tu alrededor. Porque a ellos no les conviene esa visibilidad. Y no les conviene que se visibilicen los problemas para que chicas como esa del principio pues sigan repitiendo una mentira tan al mundo entero. Cuidado, España. Cuidado. Si huele feo, no lo tienes que probar. Si es el mismo modelo que está aplicado en Cuba hace 65 años y puedes ir a mirar los resultados, ¿qué puedes esperar para ti? Ustedes que se creen que aún viven en democracia, pues respiren y recuerden que en Madrid, dentro de 4 días, pues se van a hacer protestas pacíficas para demostrarle a Pedro Sánchez que España no quiere el comunismo. Ni Cuba tampoco, aunque no nos dejen hablar. ¡Viva Cuba libre! Acordaros todos, nos queda salir el próximo lunes día 6 a las 8:30. La ubicación solo la daremos el día antes y hay explicaciones de por qué. Centro de Madrid, 8:30, una horita, de 8:30 a 9:30.